Uno. Hola amigos, un gusto poderlos saludar una semana más, deseando que se encuentren lo mejor posible. El día de hoy tenemos, vaya, tremendo invitado, tremenda persona, tremendo juez de ajedrez. La verdad que no necesita mucha presentación. eh, Todo el mundo lo conoce en el ajedrez. Yo lo conocí desde el 2008 y cuando comenzamos con esta idea del proyecto de hacer las entrevistas, sin duda lo tenía en mente, ¿no? Don Pepe Martínez, muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, Hermes, aquí para servirte y platicar, charlar un rato en Dominguito sobre arbitraje y temas en general del medio del ajedrez. Wow, don Pepe, la verdad que tengo muchas preguntas y wow, eh, en persona siempre un deleite hablar con usted y bueno, ahorita por, por este medio se nos va a ir rápido el tiempo. Pues sí, esperemos no se extienda mucho el video para que el auditorio no se aburra, no se canse. Así es, don Pepe. Don Pepe, ¿cómo comenzó usted en el ajedrez? Bueno, empezamos desde casa. Mi señor padre nos enseñó a mover las piezas o medio mover las piezas a los 10 años de edad. Y digo medio porque en la familia no hay trayectoria, no hay experiencia ajedrecística. Entonces, nos enseñó lo básico, sin gran cantidad de detalles o de reglas específicas. Por ejemplo, al principio no sabíamos lo que era la captura al paso, algunas reglas sobre cuándo está permitido y cuándo no el enroque. No sabíamos apuntar las jugadas y por tanto tampoco leerlas. Entonces, bueno, fue un inicio muy básico. Eh, Años después me siguió interesando y jugábamos con los primos, con los hermanos, pero a ese nivel totalmente amateur, sin reglamentación, anárquicamente. Posteriormente, en la secundaria, un compañerito me regaló un libro de ajedrez. En aquel tiempo, estamos hablando de mediados de los años 70. Estaba muy de moda lo del match Fischer-Spassky, que fue en 72 en Reykjavik. Entonces me regaló un libro pequeñito que daba cuenta de ese match por el campeonato mundial. Pero lógicamente yo no sabía la anotación, entonces lo volteaba de cabeza, hacía, lo que hice fue tratar de ir deduciendo la notación. En ese tiempo era notación descriptiva, peón 4 rey, caballo 3 alfil dama, etcétera, y apoyándome en los diagramas que venían en el libro, pude deducir cómo funcionaba esa notación y entonces pude traducir esos símbolos en jugadas, sin que nadie me enseñara, o sea, por deducción. Lógicamente eso me llevó bastante tiempo, ¿no? Eh, Mi padre, al darse cuenta de mi interés por el ajedrez, entonces un cumpleaños me regaló un libro básico de cómo empezar a estudiar ajedrez de un autor Golombek. Y para mi sorpresa, lo primero que trataba el libro es cómo se apuntan las jugadas, después de que yo había pasado semanas tratando de deducir los símbolos y la notación, ¿no? Un enigma que quería decir 0-0, más difícil 0-0-0, ¿no? Hoy sabemos que es enroque corto y enroque largo. El signo de más, ¿qué querría decir, no? Bueno, pues jaque sabemos hoy día, pero para alguien que no sabe nada de eso, pues es complicado. Una vez teniendo esa herramienta, siendo ya posible que pudiera leer, pues empecé a estudiar algún otro libro y demás, ¿no? Eh, Pasé al bachillerato y en el bachillerato organizaron un torneo
yo pensando que sabía jugar ajedrez, entré, participé en ese torneo y bueno, eso me topó con la triste realidad. Yo sabía mover las piezas, pero no sabía jugar ajedrez. Me pusieron terrible paliza, ¿no? El ajedrez es complicado y es comprometido, duele el ego. Es decir, uno pierde una partida y quiere decir que uno es más tonto que el contrario, que uno no tiene los conocimientos. Entonces, pues yo me quedé insatisfecho con sed de venganza y les dije a los organizadores, que eran profesores del CCH Naucalpan, donde yo estudié el bachillerato, que organizaran otro torneo para tener otra oportunidad y poder desquitarme de la paliza que me habían metido. Me dijeron que ellos hacían eso cada año nada más y que pues no tenían tiempo de organizar más torneos. Tal fue mi insistencia que terminaron diciéndome, bueno, ya que tienes tanto interés, ¿por qué no los organizas tú? Y entonces yo les dije, no, pues es que yo no sé organizar torneos. Y entonces acordamos que en los ratos libres yo los buscara en sus laboratorios, eran profesores de física y de química ahí en el bachillerato, y que ellos me iban a enseñar a cómo organizar torneos. Y así le hicimos y ellos me regalaron un librito, mi primer librito de reglamentos. Estoy hablando de 1978, un libro impreso en Argentina que se llamaba Leyes del ajedrez de la FIDE. Y con ese librito, ahí aparte de las leyes, venía lo básico del sistema suizo y demás, ¿no? Y ellos me fueron enseñando. El siguiente año yo organicé el torneo y bueno, para el neófito, sin ninguna mala intención, fui organizador, fui árbitro y fui jugador también. Y de nuevo me metieron una terrible paliza, ¿no? Como jugador. Pero tuve más de 100 participantes en el torneo, llené la biblioteca, más la sala de anexa a la biblioteca, y entonces pues le llamó la atención a las autoridades del CCH y empezaron a darme apoyo, qué necesitas, esto, lo otro. Eh, yo ni sabía quién estaba, entonces le pregunté a los jugadores que ya tenían experiencia competitiva, los que ganaban esos torneos, y ellos me dijeron, dile a Bazán, el director se llamaba José Jesús Bazán Levy en ese tiempo, dile a Bazán que nos patrocine un nacional abierto. Pues, ¿qué es eso de nacional abierto? Yo no tenía ni idea, ¿no? Y entonces, bueno, le pasé el comentario al director y el director dice, sí, cómo no, júntate los 5 mejores jugadores y tú vas con ellos. Me dio un cheque en blanco. Ahora sí que qué confianza. En blanco dice, llénalo por la cantidad de lo que necesites para transportes, hospedajes, alimentación, inscripciones. Yo en mi estado de cuenta veo por cuánto lo llenaste y regresando tú me entregas comprobantes para esa cantidad. Pues bueno. Y entonces nos fuimos a mi primer campeonato nacional en Chilpancingo, Guerrero, en el auditorio Rufo Figueroa en aquel tiempo. Por supuesto nos metieron, bueno, a mí en particular me metieron una paliza, todavía no sabía jugar, ¿no? Y mis compañeros, por ahí alguno hizo una actuación medio destacada en tercera fuerza, una cosa así, ¿no? El año siguiente organizamos un nuevo torneo, de nuevo con más de 100 participantes, y entonces la petición que le hicimos a la dirección fue fundar un club. Y entonces en la parte de atrás del CCH, en lo que se llamaban los edificios PEC, se fundó un club de ajedrez y pues ahí continuó. Años después supe que seguía funcionando y que muchos jugadores habían empezado a jugar desde ahí. O sea, se hizo una labor que no se interrumpió, sino que se buscó la forma de continuarla. Para eso, pues, acabó mi tiempo académico en el CCH, los 3 años de bachillerato, y pasé al nivel licenciatura a mucha distancia de ahí, de CCH Naucalpan. Me fui a Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, a la Facultad de Ciencias. Yo estudié biología. Eh, por la carga académica de una carrera científica, pues por años abandoné completamente el ajedrez
para dedicarme a sacar mis materias, ¿no? Es un horario muy extendido, muchas prácticas de laboratorio, mucho trabajo en ese tipo de licenciaturas. Y entonces, hasta que ya estuvo bastante avanzado, pues recordé que tenía una cuenta pendiente con el ajedrez y, y regresé a los eventos. En aquel tiempo organizaban eventos en la Facultad de Química, en Economía. Tiempo más adelante abrieron el Club Universitario de Ajedrez en lo que le llamaban la Muela, la sala de rayos cósmicos en el estacionamiento de odontología. Y bueno, por ahí estuvimos participando a un nivel bastante bajo, hasta que pues ya varios años después me interesó desarrollar un nivel competitivo más serio. Y entonces me dediqué a entrenar más en forma, a tener un rating nacional. Bueno, ahí en la universidad ya se jugaba fuerte porque no había categorías, era categoría única. Entonces jugábamos con los maestros de primera fuerza, ¿no? En aquel tiempo jugaba Anguiano, jugaba Atala, eh, jugadores bastante fuertes de primera fuerza de aquel entonces, ¿no? Eh, y pues así me fui desarrollando como jugador. Llegó el momento, años después, de que ya jugaba yo torneos abiertos o distritales en Ciudad de México y bueno, las condiciones en las que se jugaba eran muy malas en algunos eventos. Recuerdo uno que estábamos en una casa de la cultura, allá por la calle Baja California, por el metro Chilpancingo, y nos pusieron a jugar en el patio al rayo del sol en verano, con tableros blanco y negro, y entonces pues ahí nos estábamos cociendo nuestro jugo, y le dijimos al organizador que por qué no nos metía a la Casa de la Cultura. Había una exposición de pintura, pero los pasillos eran tremendamente anchos y entonces cabían perfectamente las mesas sin riesgo de lastimar los cuadros. Nos dijo que pues nosotros éramos chapos, como se le dice a los jugadores malos, y que no teníamos por qué poner ninguna condición si los jugadores de primera fuerza del país jugaban en condiciones muy adversas también en muchas ocasiones. Y todavía eso nunca se me va a olvidar. Me dice, si ustedes creen que lo pueden hacer mejor, ¿por qué no lo organizan ustedes? ¿No? Entonces, ese tipo de comentario me llegó mucho y le agarré la palabra y empecé a participar en aquel tiempo, estamos ya a fines de los ochentas, del principio de las ligas delegacionales y el cambio de estructura del deporte federado y demás. Entonces, inicialmente fui tesorero de la Liga de Miguel Hidalgo, luego fui presidente de la Liga de Tláhuac, presidente de la Liga de Álvaro Obregón, luego secretario de la Asociación del Distrito Federal, luego presidente de la Comisión Reorganizadora de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Y bueno, entonces pudimos hacer torneos como se deben de hacer, ¿no? Con un poco más de dignidad. Eh, ¿Cómo llego a árbitro? Bueno, estábamos que a fines de los ochentas, llega un momento en que a principios de los noventas, en la Liga de Miguel Hidalgo, entonces era delegación, ahora son alcaldías, el presidente de la liga me invita a participar en la Copa Ciudad de México. La Copa Ciudad de México se juega tradicionalmente los primeros días de mayo. Me dice, a ti que te gusta jugar, ¿por qué no te integras al equipo y vas como muralista? Pues en ese tiempo no existían los tableros DGT electrónicos y eso, ¿no? Entonces había un corralito, un área acordonada, donde estaban los primeros tableros de la primera fuerza y había personas muralistas, entonces uno tenía que ver las jugadas que hacían en el tablero y ponerlos en un tablero mural manualmente, ¿no? Todo eso. Estamos hablando de principios de los noventas, no había evolucionado la computación hacia el ajedrez como quisiéramos, ¿no? Y entonces ahí estoy de muralista, ¿no? Este,
y este amigo me había dicho, vas a estar en primera fila entre los grandes maestros y aparte te van a pagar por eso. Ah, pues que a todo dar, ¿no? Llegan los apuros de tiempo. En aquel entonces no existían los ritmos finish como ahora, ¿no? No había incremento por cada jugada realizada. En aquel tiempo lo común era jugar 40 jugadas en las 2 primeras horas de cada jugador y después de eso 1 hora más para los siguientes 20 movimientos y así consecutivamente. Entonces había partidas larguísimas, ¿no? En mi tiempo de jugador, yo alguna vez jugué por 8 horas y media, ¿no? Alguna partida. Entonces, bueno, viene el control de tiempo de la 40, vienen los apuros de tiempo y el director del torneo anda corriendo como loco por toda la sala, consiguiendo más árbitros para la primera fuerza, para que atiendan los apuros de tiempo, que apunten las jugadas, que canten tiempo o que ordenen al jugador que dejó de apuntar por estar en apuro, que complete su papeleta cuando ya hayan pasado el apuro. Llevar los apuros de tiempo, pues. Y entonces empieza a llevar árbitros de las categorías infantiles, que son las primeras que acaban, hacia primera fuerza y demás, pero esta es la cantidad de apuros de tiempo que no se dan abasto en atenderlos todos. Y entonces en su desesperación, el director del torneo me pregunta, ¿usted sabe llevar un apuro de tiempo? Le digo, sí. A ver, agárrese ese. Agarro una papeleta, mi pluma y llevo el apuro de tiempo. Ya acabé, agárrese ese otro. Pasan los apuros, se tranquiliza la cosa y me dice, ¿dónde usted aprendió? Ah, ya le expliqué mi historia del CCH, que yo por querer revancha, pues me enseñaron a organizar torneos, aprendí algo de reglamento y bueno, sabía llevar un apuro de tiempo. Me dice, a partir de ese momento usted se queda como árbitro auxiliar, déjele sus 2 tableros de muralistas a una niñita de Coajimalpa, ¿no? La Lulú, que la Lulú se encargue y eso. Se acabó el torneo y bueno, el director de esa Copa Ciudad de México, 1992, si no mal recuerdo, era sencillamente el árbitro internacional Jorge Vega Fernández de Cuba, que había sido presidente de la Federación Cubana muchos años antes, había llegado a México en 87 y no había tenido oportunidad de trabajar hasta esa época, 5 años después de que llegó a México. Qué desperdicio. Pero bueno, cuestiones políticas también. Eh, y entonces acabando el torneo me dice, voy a dar un curso de arbitraje, métase a tomar ese curso y dice, certifique lo que usted ya sabe. Usted ya sabe arbitrar, o sea, pero necesita tener un título. Entonces, certifíquelo. Y bueno, así fue como fui ingresando al medio del arbitraje, de alguna forma por accidente, ¿no? Empecé como jugador, no pude tomar ese primer curso con él, que fue acabando el torneo Ciudad de México, una semana después, le digo, no puedo, estoy muy cansado, había que patrullar mucho, esto, lo otro. Me dice, ¿es falta de dinero? No, le digo, me acaban de pagar como árbitro, ¿no? Me pagaron como árbitro, no como muralista, ¿no? No es eso, sencillamente necesito descansar, ¿no? Entonces pasó ese curso y un par de meses después hubo otro curso que sí tomé y me titulé como árbitro oficial en aquel entonces, 92. Seguí trabajando, en 94 me titulé como árbitro nacional. No existía en aquel tiempo el título de árbitro FIDE, eso fue hasta principios de los 2000. Pues yo para fines de 94 ya tenía las normas que requería para árbitro internacional, pero me inventaron por ahí una regla que no existía, ¿no? Por eso digo que la inventaron, que nadie se había titulado el mismo año de árbitro nacional y de internacional, entonces que no me pedían mi título. En 95 ya tenía pues 3 veces más las normas que se requerían para árbitro internacional y de nuevo no me pidieron mi título de árbitro. Y para 96 pues ya me puse pesado, ¿no? Les dije, ya tenía más de 30 normas de árbitro internacional cuando pedían 4.
les dije, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, vamos a tener problemas si no solicitan mi título. Entonces, bueno, así por las buenas, pues sí lo solicitaron y en 96 me titulé de árbitro internacional, ¿no? Posteriormente, fui arbitrando muchos más eventos, todos en México, ¿no? Anduve por todas partes de México dando cursos también para nuevos árbitros y demás. Eh, y observen los tiempos, en 96 me titulo de internacional y hasta 2010, 14 años después, me toca ir a mi primera Olimpiada Mundial, a Kasti-Mailzik, Siberia Occidental, muy, muy lejos, ahora sí que al otro lado del mundo. Luego en 2016 estuve en Bakú, Azerbaiyán, y luego en 2018 en Batumi, Georgia, allá también de las ex repúblicas soviéticas, ¿no? Mi primera Olimpiada fue como árbitro de match, es decir, yo controlaba un encuentro entre dos países, 4 tableros de un equipo contra 4 tableros de otro. Eso fue en 2010. En 2016 yo ya era árbitro categoría A. Dentro de árbitro internacional hay niveles también. Cuando uno recién llega a árbitro internacional es categoría D. Con currículum llega uno a categoría C con eventos ya más importantes, panamericanos, mundiales, llega a categoría B y ya con olimpiadas y cargos más altos en campeonatos mundiales llega uno a categoría A. Entonces, en cuestión de 20 años, desde que me titulé de árbitro internacional, yo logré escalar esas posiciones y llegar a ser árbitro categoría A, que es el grado más alto que existe. Posteriormente, 2 años después, obtuve el título de Lecturer. Lecturer es un entrenador de árbitros, pero de nivel mundial. Eh, Ahí somos un grupo de aproximadamente 40, 60 árbitros eh, que nos toca capacitar a los árbitros destacados de los países para poder ascender al grado de árbitro FIDE, o sea, tener un reconocimiento mundial. Entonces, en mi caso, pues yo ya prácticamente agoté la carrera de árbitro, llegué a la clasificación A, que es la más elevada, llegué a Lecturer, que es el grado máximo, ¿no? Pero hay que hacer notar la cantidad de años que han pasado en ese proceso y lo digo muy enfáticamente porque aquí en México, y no nada más en México, en Latinoamérica, en otros países, hay algo así como una enfermedad que yo le llamo titulitis, que los aspirantes a árbitro quieren obtener títulos y títulos y títulos y reconocimientos, pero sin estudiar, sin hacer méritos, sin obtener experiencia, los quieren ya. Es bueno ser ambicioso, pero también hay que poner los pies sobre la tierra y es un proceso de maduración también de los árbitros. Entonces lleva un tiempo, ¿no? No hay que desesperarse, hay que estudiar, hay que proponerse ser serio, formal, analizar a fondo los reglamentos e ir haciendo currículum y los títulos van llegando tarde o temprano, ¿no? Pero bueno, esto creo que me extendí bastantito como una especie de introducción de cómo llegué yo, pues al arbitraje. Es complicado porque hubo un momento en que tuve que decidir si seguir jugando o meterle todo el tiempo disponible al arbitraje, ¿no? Y no es una decisión fácil, ¿no? De hecho, sí le di más tiempo al arbitraje, pero nunca he dejado de jugar. De vez en cuando aparezco por ahí en algún torneito, demás, y bueno, desde mi punto de vista, es algo que no hay que perder de vista. El único protagonista en nuestro deporte del ajedrez es el jugador. Todos los demás
árbitros, administrativos, políticos, técnicos, somos aditamento. Todos los demás somos una especie de sirvientes del único que es el que crea el arte sobre el tablero, que es el jugador, el competidor, que él crea en su mente, con sus ideas, con sus estrategias, el arte del ajedrez que se plasma encima del tablero. Entonces, yo no me he hecho a la idea de dejar de ser protagonista de mis propias partidas, ¿no? Entonces, cada que tengo tiempo, pues por ahí juego algún torneito, cuando tengo tiempo estudio alguna variante, alguna apertura, algún finalito, trato de mantenerme en forma, ¿no? Perfecto, don Pepe. La verdad que ya prácticamente acabó con mis dudas, don Pepe. vamos a, Bueno, vamos a pasar a los comentarios. La verdad que tenemos demasiados comentarios, don Pepe. a No- ver, nos comenta Carlos Nevares, saludos para ambos. Jerónimo Hernández, hola, saludos al gran Pepe, el mejor juez de América. También Eduardo Aguilar, saludos al maestro Pepe Martínez desde Saltillo, Coahuila. Y bueno, aquí vamos a ir bajando. Eduardo es el actual presidente de la Comisión de Arbitrajes de la Federación, de allá Ah, de Coahuila. así es. También nos comentan. Uy, Gracias a Carlitos Nevares y al gran Jero también de allá de Coatzacoalcos, Veracruz. Jorge Luis Vergara, saludos calurosos desde el Perú. Al árbitro internacional José Martínez. Carmen El Ferrer, árbitro, saludos. sí, el árbitro Vergara de Perú es el mejor árbitro de aquel país. Oh, En algún momento fue mi alumno. eh, Al ser yo lecturer, he dado seminarios internacionales de arbitraje en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en muchos países. Uno de mis alumnos destacados es José Luis Vergara Palomino, eh, que ahora es miembro de la Comisión de Reglas de la FIDE, por ejemplo. Claro, ya es árbitro internacional. Él participó en un Panamericano, que yo fui director allá en Lima, ¿no? Y un árbitro muy, muy serio, muy, muy formal, ingeniero agrónomo de profesión, eh, y ha desarrollado un potencial muy, muy alto. Como les digo, ya está en las comisiones de la FIDE. Yo estuve por 10 años en la comisión de arbitraje de la FIDE, de 2010 a 2020, ¿no? Y entonces, bueno, él está desarrollando su currículum, el mejor árbitro de Perú. Un saludo a José Luis Vergara Palomino. Y a Wilber, todos mis Vi- alumnos de allá. Wilber Villanueva, saludos al árbitro Pepe Martínez de Mérida, Yucatán. Pío Arnoldo, el excelente y buen amigo Pepe. De Hidalgo, sí. Justin Chess, saludos colega. Maestro Pepe, mi máster en arbitraje. Rubén Picasso, maestro Pepe Martínez, saludos, un abrazo. Gerardo Avellán, saludos desde Nicaragua, amigo Pepe, un abrazo de distancia. Claudia Gerardo, Juárez, ¿sí? Gerardo Avellán es árbitro, pero yo lo conocí en una olimpiada como capitán de equipo. Él era el capitán del equipo femenil de Nicaragua. Y entonces hicimos buena, buena amistad. Creo que en Bakú, en Azerbaiyán, por ahí, pero él es árbitro también. En esa ocasión él iba como capitán de un equipo a Olimpiada, ¿no? Un buen árbitro también de Nicaragua. Saludos a los amigos de Nicaragua también. Hugo Alberto Aranda, saludos amigos. Claudio Juárez le hace una pregunta. ¿Recomiendas hacer carrera de juez? Es difícil. En general, el mundo del ajedrez es un deporte pequeño. No nos podemos comparar con el fútbol soccer, que es nuestro deporte nacional, ni con el básquetbol, ni con el atletismo. Comparados con esos monstruos de deportes, es muy complicado. No, no tenemos los niveles de ingresos para los deportistas, mucho menos para los árbitros, para los técnicos. Hacer un modus vivendi, una forma de vida, profesionalizar
necesitas ser muy bueno, necesitas, antes de ser muy bueno, pues hacer muchos sacrificios, recibir honorarios extremadamente bajos, picar mucha piedra, pues si para los jugadores de ajedrez es, en México casi podemos decir que no hay profesionalismo, ¿no? ¿Quién vive de eso, no? Uno que otro jugador que da clases, más los premios que gana en torneo y demás, pero difícilmente podemos hablar del profesionalismo en ajedrez de jugadores, de árbitros, mucho menos. Es una actividad complicada, ¿no? En términos de ingresos. Yo luego les digo a mis alumnos, para abrir los cursos, ¿no? A ver, definición de árbitro. Y pues algunos dicen, dan alguna descripción, esto, lo otro. Le digo, miren, para el mundo del ajedrez, un árbitro es un ajedrecista fracasado. No la hizo como jugador, entonces dice, ¿cómo gano dinero si no es jugando? Pues siendo árbitro. En tono de broma, ¿no? Lógicamente. Yo no considero que los árbitros somos ajedrecistas fracasados, ¿no? Es más, en las generaciones en las que yo he podido influir, buscamos que un árbitro sepa jugar ajedrez. En generaciones anteriores a la mía, había árbitros que sabían que era caballo porque tenía orejas, ¿no? Pero nunca los había visto uno en un torneo ni los verá. Entonces, bueno, siempre es un plus para el arbitraje juzgar sobre algo que uno conoce. ¿Cómo va a tomar uno decisiones en una partida si no sabe el árbitro qué es lo que es estar sentado ahí compitiendo? ¿Cómo es el estrés? ¿Cómo son los nervios? ¿Cómo evitar romper la concentración de los jugadores, etcétera, ¿no? Entonces siempre es un valor agregado para el árbitro haber sido o ser jugador, ¿no? Entonces, para responderle al amigo Claudio, eh, es difícil ser árbitro, no imposible. Eh, no espere los grandes dineros de esa actividad. Luego es una actividad algo ingrata, ¿no? Si algo pasa mal, es culpa del árbitro, ¿no? Eh, Igual que los árbitros de fútbol, ¿no? Utilizamos mamá prestada, yo creo, ¿no? Para los torneos. Eh, es una actividad que también tiene cosas gratificantes, ¿no? Eh, no sé cómo andamos de tiempo para echar una anécdota que a mí me parece interesante. Adelante, adelante, don Pepe. Alguna vez iba hacia una reunión con un comité organizador de un campeonato nacional abierto, el clásico que se hace en Semana Santa, siempre y cuando no haya pandemia, ¿no? Entonces, iba rumbo al aeropuerto para viajar a otra ciudad aquí dentro de México y poder dar una conferencia de prensa con el presidente de la federación de aquel tiempo, explicando cómo funcionaba, cómo iba a ser ese campeonato nacional abierto, cuánta gente iba a participar, etcétera, ¿no? Promoción, propaganda de ese evento. Y entonces yo asistía porque yo era el director técnico de ese evento, yo iba a ser el árbitro principal y había que explicarle a los periodistas qué es un sistema suizo, qué son los desempates, qué son los ritmos de juego en las rondas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy en el taxi en el aeropuerto y nada raro, ¿no? Me toca un taxista, un conductor muy platicador. ¿Y usted qué hace? Digo, soy árbitro de ajedrez. Y eso, ¿a qué se dedica un árbitro de ajedrez? Y sí me puso una sacudida. Caray, no lo había pensado así tan formalmente, ¿no? Ya más o menos le expliqué de qué trataba y después ya llegué a mi destino, vino la conferencia de prensa y curiosamente un periodista me hizo exactamente la misma pregunta. Me dice, un árbitro de ajedrez. ¿Qué hace un árbitro de ajedrez? Para entonces, yo, mientras fue el vuelo, eso, lo otro, fui depurando mi respuesta, ¿no? Y entonces le dije, mire, llegan los dirigentes, los políticos, inauguran, les aplauden y dicen, árbitro,
ahí te encargo el changarro, cargas con el torneo y se van. Los árbitros nos encargamos de decir quién va con blancas, quién con negras, con arrancar las rondas, con llevar la contabilidad de los puntos, las sanciones, etcétera. Cargamos con todo el torneo. A punto de acabar el torneo regresan los organizadores y nos dicen, árbitro, dame los resultados. ¿A quién tengo que pagarle? ¿A quién le tengo que entregar premio? Aquí están. Perfecto. Y entonces ellos clausuran, les aplauden, le entregan premios y se van. ¿Cuál es la función del árbitro? Cargar con todo el evento. Se acabó la conferencia de prensa y el presidente de la federación me dice, qué brillante respuesta dio a lo que es un árbitro usted. Ah, muchas gracias. Nada más una observación. Esos políticos y dirigentes como yo, dice, nos encargamos de otras cosas. Por ejemplo, conseguir recursos, de donde sale el sueldo de todos los árbitros, por ejemplo. Entonces, bueno, eso sucedió en la realidad. Y es cierto, cada quien tiene su papel. Los árbitros tenemos unas funciones en el torneo, pero también los dirigentes y los organizadores y los administrativos tienen sus propias funciones. Somos un equipo, ¿no? De hecho, pues el lema de la FIDE, ¿no? Gens una sumus, somos una familia. En el caso del ajedrez, pues yo diría que una familia muy, muy disfuncional, donde tenemos muchas ovejas negras y demás, ¿no? Como todo en la vida, no nos escapamos, ¿no? Pero al final una familia donde los eventos tienen que salir por la cooperación de diferentes factores, diferentes gentes, ¿no? Así es. Don Pepe, ¿cuál ha sido su torneo más pesado donde haya tenido muchos, muchos problemas? Uy, pues ha habido varios campeonatos nacionales abiertos por la masividad. Antes, los nacionales abiertos hablábamos de alrededor de 1,200 jugadores, 1,100, y lógicamente, pues eso es un monstruo de evento y tiene uno bajo su cargo gran cantidad de árbitros, pero siempre hay cosas que hacer, ¿no? Entonces, los nacionales abiertos luego son o eran complicados, ahora se han reducido muchísimo, ¿no? Eh, ahora son de 700 jugadores, 800 los últimos, ¿no? Eh, me recuerdo precisamente un panamericano en Lima, en Perú, ya hace muchos años de eso, que yo era el director del torneo, el árbitro en jefe, y teníamos pues casi 900 niños jugando. Un festival panamericano de la juventud de sub 8 a sub 18, tanto varonil como femenil. Por supuesto, tenía un ejército de árbitros también de diferentes países, ¿no? Del continente americano a mi cargo, pero jugábamos en la pista de un estadio, del Estadio Nacional de Lima. Era toda la recta, o sea, era un campo de fútbol bordeado por una cancha de atletismo. Y entonces, en toda la recta, de curva a curva, la recta larga, se puso un domo, una especie de carpa abierta hacia las gradas, porque los papás y los entrenadores estaban en las gradas del estadio, desde ahí estaban viendo la competencia, ¿no? Y bueno, en Lima difícilmente llueve, pero en esa ocasión nos llovió un día en la noche, se filtraron las carpas, se mojaron los tableros, complicado. Y batallar con niños, pues es un poquito más complicado por, ya saben, las suspicacias de que los entrenadores hacen señas o los tratan de ver en el baño, aunque mantuvimos sanitarios separados, no faltan las suspicacias, ¿no? Complicado arbitrar para niños, no por los niños se portan bien, por los papás y los entrenadores luego hay demasiada pasión, ¿no? Entonces luego se ponen calientes las cosas ahí en las gradas, ¿no? Entre los papás de uno y de otro, en fin. Eh, en el alto nivel eso prácticamente no se ve.
en las Olimpiadas ellos se arbitran solos, en primera fuerza, en eventos mundiales o continentales, uno casi no tiene que intervenir. Cuando uno interviene es que realmente hay un problema pesado, ¿no? Interviene uno pocas veces eh, y uno lo tiene que resolver. Entonces, ahí tiene uno de alguna forma prohibido equivocarse, ¿no? Entonces, cuando yo fui árbitro de match, imagínense, tenía mi responsabilidad un país contra otro país. ¿Cuánto costó llevar hasta Siberia el equipo de un país? 4 jugadores, un suplente, más capitán, más delegado, etcétera, ¿no? Por semana y media, 2 semanas allá. Eh, es un gasto muy amplio, se están jugando becas, estímulos en efectivo en su país, prestigio, una serie de cosas. Y un árbitro no puede meter la pata ahí. Entonces, es demasiada responsabilidad. De hecho, a uno le pagan ahí por responsabilidad más que por trabajo a destajo, ¿no? Uno arbitra 4 tableros. Aquí en México, yo recuerdo, pues, alguna vez nos tocaba atender a 50, 60 tableros a la vez. Entonces, 100, 120 gentes al cargo de uno, ¿no? Anda uno como reguilete, ¿no? Allá nada más 4 tableritos, pero no se puede uno equivocar. Esa fue mi primera Olimpiada. En 2016-2018, ahí fui sector árbiter. Hay una estructura de árbitros que está el chief arbiter, el jefe de todos los árbitros, tiene 2 deputy arbiters, uno se encarga de la rama absoluta y otro de la rama femenil, y cada deputy tiene 4 sector arbiter. Cada sector arbiter controlamos 17, 18, 20 árbitros internacionales bajo nuestro cargo. Es decir, casi 40 países bajo nuestro cargo, siendo sector. Entonces, imagínense lo que se siente el nivel de responsabilidad ahí. Entonces, le pagan a uno por responsabilidad. Ahí los jugadores conocen perfectamente los reglamentos, la gran mayoría, ¿no? Hay pocos problemas, pero cuando hay alguna duda, algún conflicto, son cosas muy, muy finas. Hay que saber muchísimo de reglamento para poder resolver, ¿no? Así es. Don Pepe, gracias al ajedrez, ¿cuántos países conoce? Uy, pues nunca los he contado, pues buena parte del continente americano, algunas partes de Europa, algunas partes de Asia, no sé, unos 25, digamos así, a grosso modo, 30, no sé, no sé. Honestamente nunca los he contado. Pero eso de conocer es relativo porque igual he estado absolutamente en todos los estados del país, en México, en todos. Eh, pero díganme qué conozco de esos estados, pues casi nada, porque del aeropuerto, de la central camionera al hotel, del hotel a la sala de juego, de la sala de juego al hotel y regrésate, ¿no? Entonces es una cuestión de trabajo, no de paseo. Eh, Hay ocasiones en las que sí, sí nos dejan algún día libre. De hecho, en la Olimpiada Mundial antes eran 2 días libres, ahora es solo un día libre en la Olimpiada. Pero en ese día libre va uno y se pasea por ahí, por aquellas ciudades, por aquellos lugares, ¿no? Aprende uno cosas, ¿no? Por eso dicen que el viajar cultiva, sí es cierto, ¿no? Una Olimpiada es una cosa espectacular, costumbres, razas, culturas, aprende uno muchas cosas, del comportamiento de los otros árbitros, estilos de trabajo y demás, ¿no? Entonces, bueno, me faltarían muchísimos, muchísimos países por conocer, pero no pasa nada. O sea, yo les puedo decir que en mi experiencia y en mi gusto personal, el mejor país que existe en el mundo se llama México, y entonces quien no haya viajado, pues no se ha perdido de mucho, ¿no? Estamos en el paraíso, ¿no? Así es, vamos a seguir leyendo los comentarios que la verdad tenemos demasiados, don Pepe. Osvaldo Silva, saludos maestro Pepe desde tu tierra Ciudad Obregón. Yo nací en Ciudad Obregón, Sonora, mi amigo, árbitro nacional Osvaldo Silva. Perfecto.
Guillermo Eduardo Ramírez nos comenta saludos maestro desde Chiapas. Sí, árbitro oficial. Saludo para Guillermo. Sergio Turincio, buena entrevista Hermes, bien por invitar al mejor retro de nuestro país. Es maestro FIDE, Sergio Turincio, la mayoría lo conocen como jugador, pero también es árbitro oficial. Tiene título de árbitro oficial. Aquí hacen una pregunta a don Pepe, ¿cuál ha sido alguna situación en algún torneo mexicano donde se calentaron más los ánimos entre los jugadores? Bueno, donde yo he arbitrado no ha llegado a mayores, por suerte, porque eso no depende realmente de los árbitros en buena parte. Yo me acuerdo a fines de los 80s y principios de los 90s, que hasta golpes había en los torneos, ¿no? Me acuerdo en una Copa Ciudad de México en el plan sexenal, que yo estaba como jugador, no estaba como árbitro, ¿no? Y un amigo mío, un vecino mío, que estábamos hombro con hombro en el tablero, llega otro amigo y le dice, oye, ven, tú me debes algo. No, no te debo nada. A ver, vente para acá. Se van y empiezan los gritos ahí a medio plan sexenal y ya se habían dado de puñetazos, ¿no? Regresa este amigo con la nariz rota y se sienta a jugar su partida, ¿no? Y bueno, en los 80s era otra cosa, ¿no? Ahí empezaba el voladero de piezas, relojes y patadas por todos lados, ¿no? Afortunadamente a mí no me ha tocado eso, ¿no? Eh, Me tocó una cosa pues trágica o curiosa alguna vez, eh, en un evento de Blitz, en un Panamericano, ¿no? En Colombia, donde yo no estaba arbitrando, yo estaba dando un seminario internacional paralelo a ese campeonato panamericano y aparte era miembro del comité de apelación del Panamericano, el torneo. Y entonces en los días de descanso organizaban torneos de Blitz y pues yo tenía tiempo y fui a ver, porque varios de los árbitros que estaban llevando el Panamericano eran alumnos míos. Entonces, pues no podía darles clase porque ellos tenían que estar trabajando. Y entonces fui a ver ese Panamericano, esos Blitz, y una de las preguntas difíciles para el árbitro. ¿Qué prefiere ser, justo o legal? Bueno, el ideal es ser ambas cosas a la vez, ser justo y ser legal, pero no siempre se puede. Y en aquel tiempo, con niños chiquitos, un niño comete una ilegal, la completa, pero está totalmente perdido y entonces le dice, árbitro, quiero terminar de jugar la partida y entonces no le declara la partida como perdida, lo deja jugando, de todas formas está perdido y cosas que suceden en la vida, se da la maroma a la partida y gana ese niño que está perdido. Entonces, la mamá del otro niño baja de las gradas, avienta a los policías que había el cerco de seguridad y le ha metido un cachetadón al árbitro, ¿no? Y de imbécil no lo bajaba, que bueno, aquí no podemos decir los calificativos de más que le dijo la señora, ¿no? Pero bueno, el árbitro tratando de ser justo, dejó de ser legal. El árbitro está para aplicar el reglamento a rajatabla, le guste a quien le guste o afecte a quien afecte, gane uno, el árbitro tiene que ser totalmente objetivo e imparcial, ¿no? Entonces, a veces tratando de ser justos, ¿no? No es justo que este niño pierda así por ilegal, ¿no? Que juegue otro rato, pasa uno sobre los reglamentos y eso es lo que no debe ser, ¿no? Entonces, se oyó en todo el escenario el cachetadón que le pegaron a ese árbitro, ¿no? Entonces, pero tampoco es la mejor forma de proceder, no la aplaudo la actitud de la señora, pero bueno, el ser árbitro de ajedrez hasta cierto grado es una actividad de alto riesgo. Don Pepe, antes de terminar me gustaría hacerle una pregunta y tal vez lo meta ahí un poquito de problema. ¿Quién para usted es el mejor jugador de toda la historia del ajedrez? Uy, es muy complicado. Yo creo que el campeón mundial es no nada más en ese momento, eh,
el jugador que tiene más técnica, que gana más partidas en su momento histórico, ¿no? No podemos poner a jugar a Carlsen contra Steinitz o contra Alekhine o contra Capablanca. El desarrollo de la técnica indudablemente ha sucedido. Cada vez hay más comunicación. En mis principios yo me acuerdo que teníamos que esperar meses para recibir el informe de las partidas de Europa y eso, y las revistas y demás. Ahora uno puede ver en tiempo real por internet las partidas con análisis y demás, con módulos. Es mucho más accesible la técnica. Por tanto, los campeones mundiales modernos, más recientes, tienen un nivel técnico mucho, pero mucho más desarrollado que los que pudieron tener los antecesores. Pero desde mi punto de vista, no nada más la definición de campeón mundial debe ser eso, el nivel técnico. Aparte, debe tener un comportamiento ejemplar y debe de hacer aportes a la teoría ajedrecística, ¿no? Eh, en algunos casos hemos llegado a cuestiones políticas, ¿no? En el caso de Fischer-Spassky, por ejemplo, existía la Guerra Fría, era el representante de la Unión Soviética contra un representante del líder del sistema capitalista. Hay implicaciones extradeportivas en eso. Por supuesto, la prensa infla a su jugador al máximo, etcétera, ¿no? El comportamiento excéntrico, exótico o hasta de vedettes de algunos campeones mundiales, desde mi punto de vista, deja mucho que desear. Más bien yo mencionaría a un par de jugadores que, desde mi punto de vista, han sido unos caballeros, un comportamiento ejemplar y que han aportado a la teoría ajedrecística. Desde ese punto de vista, lo que se acerca a mi definición de campeón mundial con esos atributos sería Anatoly Karpov y Boris Spassky. Ellos dos, unos auténticos caballeros, siempre bien comportados y aportando a la teoría una gran cantidad de nuevas líneas, nuevos enfoques, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión de gustos. Si yo quisiera ser popular, diría que Fischer, Capablanca y Magnus Carlsen, que son los que más seguidores tienen, ¿no? Por supuesto, y me cubriría de gloria, pero como aquí no es un escenario para hacer propaganda, bueno, los de mi particular gusto son Karpov y Spassky. Don Pepe, agradecer la verdad que nos las pasamos muy, muy bien. Y también para invitar a todos, la siguiente semana, el domingo, va a estar el maestro Fide Manuel Michelón, La Morsa. Y el próximo fin también va a estar la maestra internacional Paula de Colombia. Don Pepe, ¿algo que desea agregar? No, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Por supuesto, hay muchísimos temas, anécdotas y demás pendientes, pero bueno, ahora sí que nos extendimos, ya llevamos prácticamente una hora, cuando normalmente esta transmisión es de 30, 40 minutos, ¿no? Agradecer mucho a los amigos, colegas árbitros que se conectaron, que están al pendiente o que por alguna situación no la pudieron ver hoy. Me imagino que quedará grabada y la podrán ver en tu canal de YouTube, que hagan comentarios ahí y pues siempre es agradable, eh, como me enseñó mi maestro, ¿no? Él me preguntaba, él más bien afirmaba que hay muy poquitas cosas que nos diferencian de los animales. ¿Sí? Y una de esas cosas es la forma consciente en que transmitimos el conocimiento. Y entonces, tanto él como yo decimos que no tenemos ningún interés en que nos llamen animales, ¿no? Entonces tratamos de compartir lo poquito que sabemos. De mi maestro me estoy refiriendo al que me inició en esto formalmente, que fue el árbitro internacional Jorge Vega Fernández, originario de Cuba, actualmente presidente de la Confederación de Ajedrez de América, que siempre le tendré una eterna gratitud por todo lo que me ha enseñado, tanto de reglamentos de ajedrez,
como de la vida misma, me ha dado muchos consejos, pues él me ha enseñado muchas cosas que no se pueden pagar, ¿no? Don Pepe, le envío un fuerte abrazo y deseo verlo pronto en un torneo de ajedrez. Gracias, Hernán.